Cada mañana, millones de personas le hacen preguntas a una máquina, y la máquina responde, escribe, dibuja, programa y traduce. Nos hemos acostumbrado tan rápido que ya casi no nos parece raro. Pero esto no empezó hace 3 años con ChatGPT, ni hace 10 con los móviles. Esto empezó hace casi un siglo, con un puñado de personas que se hicieron una pregunta que sonaba a ciencia ficción. Si una máquina puede calcular, ¿puede también pensar? Esta es la historia completa de la inteligencia artificial, una historia de genios adelantados a su tiempo, de promesas descomunales, de 2 inviernos que estuvieron a punto de congelarla para siempre, de un grupo de tercos que aguantó 40 años de burlas, y de un final que ni los más optimistas se atrevieron a predecir. Ponte cómodo porque hay mucho más drama del que parece. Vamos allá. Para encontrar el origen de todo hay que viajar a Inglaterra, año 1936. Un matemático de 24 años llamado Alan Turing se pregunta qué significa exactamente calcular, y para responderlo se inventa una máquina que no existe, una máquina imaginaria, con una cinta infinita y un cabezal que lee y escribe símbolos siguiendo reglas simples. Turing demuestra que esa maquinita de juguete puede hacer cualquier cálculo posible, y que por tanto todas las máquinas de calcular del futuro serán en el fondo la misma máquina. Sin quererlo, acaba de inventar la informática antes de que exista un solo ordenador. Llega la guerra y Turing acaba en Bletchley Park, una mansión secreta al norte de Londres donde Inglaterra ha reunido a matemáticos, lingüistas y campeones de crucigramas con una sola misión: romper Enigma, la máquina de cifrado alemana. Enigma cambia de configuración cada madrugada y tiene más combinaciones posibles que segundos han pasado desde el principio del universo. Probarlo todo es imposible, así que Turing y su equipo hacen otra cosa: cazan las costumbres humanas de los operadores. Los partes del tiempo que empiezan igual cada mañana, los saludos previsibles, el operador vago que siempre usa las mismas letras. Con esas pistas construyen la bomba, una máquina electromecánica de 2 metros, que descarta millones de combinaciones por hora, y a partir de ahí los aliados leen el correo del enemigo casi cada día. Hay historiadores que calculan que aquello acortó la guerra varios años y ahorró millones de vidas, y todo era alto secreto. Los héroes de Bletchley volvieron a casa sin poder contar dónde habían estado, y la historia tardó 30 años en enterarse. Por cierto, conviene decir que Turing no era la caricatura del genio encerrado. Era un atleta de fondo que estuvo cerca del nivel olímpico en maratón, un excéntrico encantador que encadenaba su taza al radiador para que no se la quitaran, y que iba en bicicleta con máscara antigas en primavera por la alergia. Lo cuento porque en esta historia conviene recordar siempre que detrás de cada máquina hay personas con sus rarezas y sus vidas, y la de Turing merece ser recordada entera. En 1950, Turing publica el artículo que lo cambia todo. Se titula Maquinaria de computación e inteligencia, y empieza con la pregunta prohibida: ¿pueden pensar las máquinas? Como la palabra pensar es un lío filosófico, Turing propone un juego. Si hablas por escrito con algo que no ves y no eres capaz de distinguir si es una persona o una máquina, ¿qué más da lo que haya dentro? Hoy lo llamamos el test de Turing. En el mismo artículo, Turing repasa una a una las objeciones que le pondrán durante el siglo siguiente: la religiosa, la matemática, la de la conciencia, y las va desmontando con una paciencia que da gusto leer. Aquel hombre estaba discutiendo con el futuro. El final de su historia es la vergüenza de un país. En 1952, aquel héroe de guerra fue condenado por ser homosexual, apartado de los proyectos secretos y sometido a un tratamiento hormonal forzoso. 2 años después, apareció muerto en su casa. Con 41 años, Inglaterra tardó más de medio siglo en pedirle perdón. Hoy su cara está en los billetes de 50 libras, y el premio más importante de la informática, el equivalente al Nobel de este campo, lleva su nombre. Y Turing no estaba solo en aquella década fundacional. En 1943, un neurofisiólogo y un lógico, McCulloch y Pitts, publicaron un modelo matemático de la neurona, una unidad simple que suma señales y dispara si superan un umbral, y demostraron que conectando muchas de esas unidades se puede calcular cualquier cosa. Es decir, que antes de que existiera el primer ordenador ya estaba sobre el papel la idea de que una red de neuronas artificiales podía ser una máquina universal. Guarda ese dato porque esa idea va a pasarse medio siglo entrando y saliendo de la nevera. En el verano de 1956, un grupo de investigadores se reúne en un campus de Estados Unidos, en Dartmouth, con una propuesta que hoy da ternura leerla. Decían que cada aspecto del aprendizaje y de la inteligencia puede describirse con tanta precisión que una máquina podrá simularlo, y que un grupo selecto, trabajando un verano, bastaría para avanzar en serio. Un verano. En esa reunión nace oficialmente el nombre del campo, inteligencia artificial, y nace también su costumbre más antigua, prometer más de la cuenta. Y durante unos años todo parece ir sobre ruedas. Un programa demuestra teoremas de lógica y encuentra una demostración más elegante que la del libro. Otro aprende a jugar a las damas mejor que su propio programador, y lo hace jugando contra sí mismo, una idea que volverá a aparecer 60 años después. Los periódicos se frotan las manos, y los padres del campo declaran que en una generación el problema de la inteligencia estará resuelto. En 1958 aparece la primera criatura, que nos suena a hoy. Frank Rosenblatt presenta el perceptrón, una neurona artificial de verdad,
una máquina del tamaño de un armario llena de cables y potenciómetros que aprende a distinguir formas simples mirando ejemplos, ajustando sola sus propios pesos. Te sonará la idea porque es la semilla de todo lo que cuento en este canal. El New York Times publicó que aquello era el embrión de un ordenador que andará, hablará, verá y será consciente de su propia existencia. Ese hype que nos parece tan moderno ya existía en 1958. Hasta hubo un informático, Joseph Weizenbaum, que en los años 60 montó el primer chatbot de la historia. Se llamaba Elisa y hacía de psicóloga con un truco de feria, te devolvía tus propias frases convertidas en preguntas. Weizenbaum descubrió horrorizado que la gente se abría en canal con ella, que su propia secretaria le pedía salir del despacho para hablar con la máquina a solas. Elisa no entendía nada de lo que le contaban, y daba igual. Apunta esa lección porque 60 años después seguimos igual. En esos mismos años, un laboratorio de California construyó a Shaky, el primer robot que razonaba sobre lo que veía, decidía su ruta, empujaba cajas, replanificaba si algo salía mal, salió en la prensa como la primera persona electrónica, y visto hoy, con su cámara de tubo y sus ruedecillas temblorosas, da una mezcla de ternura y vértigo. Los investigadores de la época trabajaban en micromundos, universos de juguete con bloques de colores, donde sus programas parecían inteligentes de verdad. El plan era ir ampliando el micromundo poco a poco hasta abarcar el mundo entero. El mundo, como veremos, tenía otros planes. Pero en 1969 llega el frenazo. Dos investigadores del MIT, Marvin Minsky y Seymour Papert, publican un libro que examina el perceptrón con lupa matemática y encuentra un límite serio. Una sola capa de neuronas no puede aprender ni siquiera un problema lógico de juguete. Sobre las redes de varias capas fueron pesimistas sin pruebas, pero el daño estaba hecho. El dinero se esfumó, los laboratorios cambiaron de tema, y estudiar redes neuronales pasó a ser la peor decisión posible para una carrera científica. Rosenblatt murió 2 años después en un accidente de barco, sin ver la resurrección de su idea. A los recortes les siguió lo que el propio campo bautizó como el invierno de la inteligencia artificial. En 1973, el gobierno británico encargó un informe a un matemático prestigioso, James Lighthill, que concluyó que la disciplina no había cumplido casi nada de lo prometido. Hubo hasta un debate televisado donde Lighthill se enfrentó a los defensores del campo. La financiación se cortó en casi todas partes y llegó una década larga de travesía por el desierto. En los años 80 hubo un segundo verano con otra receta, los sistemas expertos. La idea era sencilla. Entrevistas a un experto humano. Conviertes su conocimiento en miles de reglas, del tipo, si pasa esto, entonces haz aquello, y las metes en la máquina. Y para tareas concretas funcionaba de verdad. Diagnosticaba infecciones, configuraba ordenadores complejos, ahorraba millones. Japón anunció un plan estatal gigantesco para construir los ordenadores de quinta generación, Estados Unidos y Europa respondieron con sus propios programas, y las empresas compraron máquinas especializadas carísimas para ejecutar todo aquello. El problema es que el mundo real no cabe en reglas. Los sistemas expertos no aprendían, había que escribirles cada excepción a mano, y en cuanto salías del guión, se rompían. Mantenerlos costaba una fortuna, el hardware especializado se quedó obsoleto frente a los ordenadores normales, y a finales de los 80 el mercado entero se vino abajo en cuestión de 2 años. Segundo verano, segundo invierno. El patrón ya era imposible de ignorar. Cada ola de promesas infladas se paga con años de descrédito. De aquellos años quedó también una lección profunda que todavía manda, la paradoja de Moravec. Resulta que lo que nos parece difícil, jugar al ajedrez, demostrar teoremas, calcular, es relativamente fácil para una máquina. Y lo que nos parece trivial, reconocer una cara, coger un vaso sin romperlo, andar por una acera con obstáculos, es dificilísimo. La evolución lleva millones de años puliendo lo segundo, y apenas unos miles con lo primero. Por eso tuvimos máquinas campeonas de ajedrez 20 años antes que robots capaces de doblar una camiseta. Y por eso los robots de las fábricas llegaron mucho antes que los mayordomos mecánicos que prometían las revistas. Y aquí empieza mi parte favorita de la historia, porque mientras todo el mundo huía de las redes neuronales, un pequeño grupo decidió quedarse. Los llamaban conexionistas, y no siempre lo decían con cariño. Geoffrey Hinton, un inglés bisnieto del inventor del álgebra que llevan dentro todos los ordenadores, que se marchó a Canadá, entre otras cosas, porque no quería que su investigación dependiera del dinero militar. Jean LeCun, un francés que había leído a los pioneros con devoción. Joshua Bengio, un joven de Montreal convencido de que aprender era la clave de todo. Trabajaban con poco presupuesto, publicaban donde podían, y aguantaban que sus artículos fueran rechazados por el simple hecho de llevar la palabra neuronal en el título. En 1986, Hinton y sus colegas popularizan el algoritmo que respondía justo a la objeción de Minsky, una forma práctica de entrenar redes con varias capas. Se llama retropropagación del error, y si has visto mi vídeo sobre cómo aprende una inteligencia artificial, ya lo conoces por dentro, el error de la salida se reparte hacia atrás por la red. Cada conexión se ajusta a una pizca, y el paisaje del error se baja pasito a pasito. Es exactamente el motor que sigue funcionando hoy dentro de ChatGPT. La pieza teórica que faltaba ya estaba sobre la mesa, lo que no había era combustible. Con ese motor, LeCun construyó a finales de los 80 una red que leía dígitos escritos a mano.
la tatarabuela directa de la que entrené en mi vídeo del aprendizaje. Funcionó tan bien que los bancos de Estados Unidos la usaron durante años para leer cheques de verdad, millones de cheques con dinero de verdad. Era la primera vez que una red neuronal hacía un trabajo serio en el mundo real. ¿Y sabes qué pasó? Nada. No cambió casi nada. El campo siguió prefiriendo otros métodos con mejores garantías sobre el papel, y las redes siguieron siendo cosa de cuatro románticos. Les faltaban las dos cosas que no se podían comprar en los 90, montañas de datos para aprender y máquinas lo bastante potentes para digerirlas. Las ideas habían llegado 20 años antes que su combustible. Hinton montó con dinero canadiense un pequeño programa de investigación para mantener viva la llama, y en 2006 le cambió el nombre a la criatura. Ya no eran redes neuronales, ahora se llamaba aprendizaje profundo, el mismo perro con distinto collar, esperando su momento. El primer aviso serio de que los tercos tenían razón no llegó con imágenes, llegó con la voz. A finales de la década de 2000, dos estudiantes de Hinton aplicaron redes profundas al reconocimiento del habla, un campo que llevaba una década atascado, y batieron todos los registros. 3 años después, esa tecnología ya estaba dentro de los teléfonos Android transcribiendo lo que le dictabas al buscador. Fue el primer producto masivo del aprendizaje profundo y casi nadie se enteró de que lo estaba usando. Mientras tanto, en mayo de 1997, el mundo entero se paró a mirar una partida de ajedrez. En un rascacielos de Nueva York, Garry Kasparov, probablemente el mejor jugador de la historia, defendía el honor de la especie contra Deep Blue, una torre de ordenadores de IBM capaz de evaluar 200 millones de posiciones por segundo. Kasparov ya había ganado a la versión anterior un año antes, y llegaba confiado. Y entonces, en la segunda partida, la máquina hizo algo que lo descolocó. En vez de capturar un peón envenenado como haría cualquier programa codicioso, jugó una jugada posicional, sutil, humana. Kasparov se convenció de que había una persona detrás, acusó a IBM de hacer trampas, perdió la concentración y, con ella, el duelo. Años después se supo un detalle delicioso: una de las jugadas que más lo obsesionaron pudo ser fruto de un fallo del programa que, ante una posición que no sabía resolver, eligió un movimiento al azar. El campeón del mundo, descolocado en parte por un simple error de software. IBM se llevó el titular del siglo, se negó a conceder la revancha y desmontó la máquina. Mucha gente contó aquello como el día en que las máquinas empezaron a pensar, pero la verdad es más interesante. Deep Blue no pensaba, calculaba. Era fuerza bruta con muy buenos modales, un martillo gigante afinado para un solo clavo. Fuera del tablero no sabía hacer absolutamente nada. La lección de verdad era otra, y es que con suficiente potencia de cálculo, la inteligencia se puede imitar sin entenderla. Esa idea, que entonces parecía una decepción, resultó ser una profecía. IBM repitió golpe mediático en 2011 con Watson, una máquina que fue al concurso de televisión Jeopardy, el de responder preguntas de cultura general con juegos de palabras, y venció a los dos mayores campeones de su historia delante de todo el país. No fue un camino de rosas. En la final Watson respondió Toronto a una pregunta sobre ciudades de Estados Unidos y el público se rió a carcajadas. Pero ganó igual y dejó una sensación nueva flotando en el ambiente. Las máquinas empezaban a manejarse con el lenguaje, el territorio que creíamos más nuestro. Por cierto, una cosa que casi nadie predijo: el ajedrez no se acabó. Los agoreros decían que cuando la máquina ganara al campeón, el juego perdería su sentido. Y pasó justo lo contrario. Hoy hay más gente jugando al ajedrez que nunca en la historia. Los jugadores entrenan con las máquinas como quien entrena con un gimnasio infinito. Y a nadie le estropea el fútbol que una moto corra más que Messi. Es un buen recordatorio de que la llegada de una máquina mejor no borra el valor de lo humano. Lo cambia de sitio. El deshielo definitivo llegó porque 3 ingredientes maduraron a la vez, y ninguno venía de los laboratorios de inteligencia artificial. El primero, Internet, que sin querer estaba fabricando el mayor almacén de ejemplos de la historia, billones de textos y de fotos subidas por millones de personas, cada una con su pie de foto escrito gratis. El segundo, una profesora llamada Fei Fei Li, que tuvo una idea que sus colegas consideraban aburrida: dedicar años a construir ImageNet, un catálogo de millones de imágenes etiquetadas a mano por decenas de miles de colaboradores de todo el mundo, con un concurso anual para medir qué programa las reconocía mejor. Y el tercero, el más inesperado de todos: las tarjetas gráficas de los videojuegos, unos chips diseñados para dibujar explosiones que resultaron ser perfectos para las multiplicaciones de matrices que hacen las redes neuronales. El primer chispazo del nuevo mundo fue, cómo no, un gato. En 2012, un equipo de Google conectó 16.000 procesadores, les enseñó 10 millones de fotogramas de vídeos de YouTube sin ninguna etiqueta, sin decirle a la red qué tenía que buscar, y cuando miraron dentro encontraron que una de las neuronas se había especializado ella sola en detectar gatos. Nadie le enseñó qué era un gato. Internet está tan lleno de gatos que el concepto emergió solo. Los titulares fueron gloriosos, y la idea de fondo era seria, con datos suficientes. Las máquinas encuentran los patrones sin que nadie se los señale. En 2012, Hinton y 2 de sus estudiantes se presentaron al concurso de ImageNet con una red profunda entrenada en 2 tarjetas gráficas de jugar compradas en una tienda. No ganaron por poco, arrasaron.
Su tasa de error fue tan inferior a la del segundo clasificado que no cabía discusión posible, y el campo entero se rindió a la evidencia en cuestión de meses. 40 años de burlas terminaron en una tarde. Al año siguiente casi todos los participantes usaban redes profundas, y a los 3 años las redes ya reconocían imágenes mejor que las personas que habían escrito las etiquetas. Lo que vino después fue una fiebre del oro. Hinton montó una empresa con sus 2 estudiantes, sin producto, sin clientes, solo ellos 3 y un resultado, y la subastó. Google pagó 44 millones de dólares. Las grandes tecnológicas ficharon conexionistas a precio de estrella del fútbol. LeCun acabó dirigiendo el laboratorio de inteligencia artificial de Facebook y aquella palabra que había sido veneno para las carreras, redes neuronales, se convirtió en el imán de todo el dinero del planeta. En 2018 llegó un detalle que cierra uno de los círculos de esta historia. Hinton, LeCun y Bengio, los 3 tercos, los que publicaban donde podían y aguantaban los rechazos, recibieron juntos el premio Turing, el más importante de la informática. El premio que lleva el nombre del hombre que empezó todo esto, entregado a los que se negaron a abandonar su idea más discutida. A veces la historia escribe estas rimas ella sola. Los ejemplos de la nueva era se acumulaban rápido. Una noche de 2016, Google cambió el motor de su traductor por una red neuronal sin avisar, y los usuarios de japonés y de chino se despertaron con una mejora tan grande que pensaron que era un producto nuevo. Se calcula que aquel salto de una madrugada igualó todo el progreso de la década anterior. Así funciona esta tecnología cuando encaja, no mejora poco a poco, pega saltos. Y en 2016 llegó el momento simbólico. AlphaGo, una máquina de Google entrenada jugando millones de partidas contra sí misma, la vieja idea de las damas llevada al extremo, se enfrentó al Go, un juego tan abierto que la fuerza bruta de Deep Blue no sirve de nada. Hay más partidas posibles que átomos en el universo observable. Ahí no puedes calcularlo todo, tienes que intuir. Enfrente Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de la historia, en un duelo que 200 millones de personas siguieron en directo. En la segunda partida la máquina jugó el movimiento 37 y los comentaristas lo dieron por error de programa, porque ningún humano jugaría eso. Era la jugada que decidió la partida, y hoy se estudia en las escuelas de Go. Lee Sedol ganó una sola partida de las 5, con una jugada tan brillante que los aficionados la llaman la mano de Dios, y unos años después dejó el juego profesional, diciendo que había un rival al que no se puede vencer. Por primera vez en la historia, una máquina no nos imitaba, nos enseñaba algo que no sabíamos. Y todavía quedaba una vuelta de tuerca. Al año siguiente, el mismo laboratorio presentó AlphaGo Zero, una versión que no vio ni una sola partida humana, solo le dieron las reglas, y jugó contra sí misma desde el nivel de un principiante absoluto. En 3 días superó a la versión que había vencido a Lee Sedol, y en 40 le ganaba 100 partidas a 0. Todo el conocimiento humano acumulado en 2500 años de Go, superado y dejado atrás en un fin de semana largo, partiendo de cero. Pocas gráficas de la historia de la ciencia dan tanto vértigo como esa. El último acto empieza en 2017 con un artículo de 8 investigadores de Google que se titula La atención es todo lo que necesitas. Ahí dentro está el Transformer, una arquitectura nueva donde cada palabra mira a todas las demás y decide cuáles le cambian el significado. Si quieres verlo por dentro, tengo un vídeo entero dedicado a abrirlo pieza a pieza, pero para esta historia basta con quedarse con una propiedad. El Transformer escalaba. Cuanto más grande lo hacías y más texto le dabas, mejor funcionaba, sin techo a la vista. En la historia de este campo, nunca había pasado algo así. Una empresa llamada OpenAI se tomó esa propiedad en serio hasta las últimas consecuencias, apostando que el tamaño no era un detalle, era el camino. Su segundo modelo escribía párrafos tan convincentes que decidieron no publicarlo entero durante meses por miedo a las noticias falsas, y aquello, entre burlas de media academia, resultó ser el mejor anuncio posible. El tercero era 100 veces más grande, y con el tamaño aparecieron habilidades que nadie había programado. Escribía código, traducía, resumía, razonaba a su manera. Solo le faltaba una cosa, aprender modales, y eso se consiguió con la última pieza del puzzle, personas puntuando sus respuestas para enseñarle qué es ser útil y educado. Y el 30 de noviembre de 2022 le pusieron encima una simple caja de chat y lo abrieron al público sin hacer casi ruido. En 5 días lo usaba 1 millón de personas. En 2 meses, 100 millones, la adopción más rápida de cualquier tecnología en la historia, más que Instagram, más que TikTok. Aquella idea de Turing, una máquina con la que hablas sin poder distinguir si es humana, había dejado de ser un experimento mental, para convertirse en la aplicación de moda del planeta. Ese mismo año pasó lo de las imágenes, que ya te conté por dentro en el vídeo de la difusión. En cuestión de meses aparecieron varias máquinas que dibujaban cualquier cosa a partir de una frase, y el mundo del arte entró en shock cuando un cuadro generado con una de ellas ganó un concurso de bellas artes en Estados Unidos, con la polémica que te puedes imaginar. Los ilustradores se organizaron, llegaron las primeras demandas y una discusión que parecía de ciencia ficción si una máquina puede crear aterrizó de golpe en los juzgados y en los estudios de diseño. El resto lo has vivido tú en directo. Las máquinas que dibujan cualquier cosa que les pidas, aprendiendo a limpiar ruido, que también te las he contado por dentro.
las que clonan voces con un puñado de minutos de audio, y de hecho la voz que estás escuchando ahora mismo es mi clon, entrenado con mis propios vídeos, las que generan vídeo fotograma a fotograma, las que razonan paso a paso antes de responder, las que resuelven la estructura de las proteínas, un problema de 50 años que valió un premio Nobel de Química. Detrás de todo esto hay una carrera industrial que ya se mide en cifras de país. Entrenar un modelo puntero cuesta cientos de millones, los centros de datos consumen como ciudades enteras, y la empresa que fabrica las tarjetas gráficas, aquella marca de chips para videojuegos, se ha convertido en una de las más valiosas del mundo, por delante de las petroleras. Los chips son la nueva materia prima estratégica, y los gobiernos han empezado a tratarlos como tal. La inteligencia artificial dejó de ser un tema de laboratorio para convertirse en geopolítica. Y como toda tecnología potente, esta también tiene su factura y su letra pequeña. Los modelos aprendieron del trabajo de millones de personas que nunca dieron permiso, y ese debate legal sigue abierto, y es serio. Se equivocan con una seguridad pasmosa, como ya te conté en el vídeo de las alucinaciones. Consumen energía a una escala que obliga a hablar de centrales dedicadas, y están cambiando profesiones enteras a una velocidad que no da tiempo a digerir. Nada de esto se arregla mirando hacia otro lado, se arregla entendiendo cómo funcionan, que es justo de lo que va este canal. Y ahora mismo, mientras ves este vídeo, ahora la frontera son los agentes, máquinas que ya no solo responden, sino que hacen cosas, navegan, programan, usan otras herramientas, se equivocan, lo detectan y vuelven a intentarlo. De hecho, te cuento un secreto de andar por casa, buena parte del montaje de este canal, las animaciones, los tiempos, la mezcla de sonido, lo fabrica una de estas máquinas trabajando conmigo codo con codo. Hace 3 años esa frase habría sonado a broma, hoy es simplemente mi rutina de los martes. Y hablando de premios, en 2024 se cerró el círculo más bonito de esta historia. Geoffrey Hinton, el terco mayor, el que aguantó 40 años de rechazos por creer en las redes neuronales, recibió el premio Nobel de Física. La Academia tardó 4 décadas en darle la razón, pero se la dio con el premio más grande que tenía a mano. Por cierto, Hinton lo celebró a su manera, avisando de los riesgos de la criatura que él mismo había ayudado a crear. Terco hasta el final. Si echas la vista atrás, toda esta historia repite un mismo patrón. Una idea nace antes de tiempo, el mundo se ríe o se aburre, la idea espera en un cajón, y décadas después, la tecnología la alcanza y lo cambia todo. La máquina imaginaria de Turing esperó 10 años a los primeros ordenadores, las redes de Rosenblatt esperaron 40 a las tarjetas gráficas, la atención esperó a los datos de Internet. En este campo, estar equivocado y estar adelantado se parecen muchísimo durante décadas, y solo el tiempo los distingue. Y si te parece que exagero con lo de las profecías, aquí va una pequeña colección. En los años 50 se dijo que en una generación estaría todo resuelto. En 1966, un laboratorio asignó a un estudiante resolver la visión por ordenador como proyecto de verano. Un verano para lo que luego costó medio siglo. En los 70 se prometieron traductores perfectos que tardaron 40 años. Y hace bien poco nos prometían coches sin conductor en todas las calles para hace ya unos años. Y ahí siguen llegando poco a poco. La moraleja no es que la tecnología falle, es que acertar el qué es mucho más fácil que acertar el cuándo. Por eso desconfío tanto de quien afirma hoy con total seguridad lo que la inteligencia artificial nunca podrá hacer, porque esa frase se ha pronunciado en cada capítulo de esta historia y ha envejecido mal en todos. Y por eso mismo tampoco compro el humo de quien promete milagros para el año que viene, porque las promesas infladas fueron exactamente lo que causó los 2 inviernos. La historia pide las 2 humildades a la vez. Lo que sí tengo claro es que entender estas máquinas ya no es opcional. Van a estar en tu trabajo, en tu médico, en la educación de tus hijos. Y quien las entienda tendrá ventajas sobre quien las mire con miedo desde lejos. Para eso está este canal. Si quieres saber cómo predicen la siguiente palabra, cómo aprenden a ver o cómo crean imágenes que no existen, tienes toda la serie esperándote en la descripción. Y si este viaje de un siglo te ha gustado, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.